nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 29. Libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 29. He empezado la semana pasada, empecé una nueva serie de predicaciones, hermanos, que le puse como título ¿Qué dice la Biblia? Durante las próximas 40 semanas aproximadamente vamos a estudiar toda una serie de temas de actuales, de temas que inquietan muchas veces, que crean duda, que quizás no son tocados de manera común o no son hablados de manera cotidiana desde el púlpito, y que sin embargo están en el día a día, ¿verdad? En el comentario, en la sociedad, entre los compañeros, entre los amigos, entre la familia. Y muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos con claridad qué es lo que la Biblia dice al respecto. El día de hoy, el tema número 2 que vamos a estudiar se llama ¿Qué dice la Biblia de la diversidad sexual? ¿Qué dice la Biblia de la diversidad sexual? Voy a pedirles, quiero empezar con un pasaje que personalmente me gusta mucho porque tiene una de las enseñanzas más hermosas que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios, y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. La palabra de Dios dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, escuchemos esta pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, dice la palabra de Dios que en la época del Señor Jesucristo, los judíos, los fariseos y los saduceos habían llegado a un conocimiento de la Escritura, vamos a llamarle así, profundo, vamos a llamarle importante, vamos a llamarle especial. Pero lamentablemente el conocimiento de la Escritura les hizo creer, o más bien ellos creyeron que en virtud de que conocían la Escritura, ellos podían considerarse como personas superiores a los demás. Dice la palabra de Dios que, por ejemplo, ¿verdad?, los maestros de la ley, el judío en general, al gentil, al que no era judío, lo llamaba perro, lo cual era un adjetivo muy discriminatorio en aquel tiempo, muy fuerte, muy duro. Al samaritano era una persona a quien se le consideraba traidora. Si un judío por alguna razón tenía que pasar por territorio samaritano, lo cual procuraba evitar, tan pronto como ponía un pie fuera del territorio samaritano, procuraba sacudirse, se sacudía literalmente el polvo, ¿verdad?, que se podía haber pegado a su ropa o en su calzado para no contaminar la parte de su tierra con la que habían ellos levantado, hermanos, del área de los samaritanos. Un judío jamás llegaría a considerar a un samaritano o a un gentil como un igual, como una persona semejante a ella. No, nunca la vería de esa manera. En cierta ocasión, un maestro, tratando de probar al Señor Jesús, él le plantea una pregunta muy interesante respecto a la ley. Jesús le revierte la pregunta con otra. Aquel hombre la contesta, ese maestro de la ley, ese escriba, la responde de manera satisfactoria, ¿verdad? Lo más importante en lo que nosotros podemos resumir el conocimiento de la Biblia es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios, y a nuestro prójimo, ¿qué dice? Como a nosotros mismos, o como a ti mismo. Pero este hombre, tratando de tentar, tratando de seguir probando a Jesús, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, hermanos, conociendo el corazón de los hombres de aquel tiempo, toma la decisión de decirles que su prójimo es precisamente aquella persona o una de aquellas personas a quienes ellos jamás considerarían como su prójimo. Y entonces empieza a hablarle de samaritano.
Yo no voy a predicar del samaritano, hermanos, en esta tarde. Quiero que retomemos, quiero que nos quedemos con nuestras cabecitas con una idea. Jesús le está diciendo a este hombre: aquellas personas a quienes tú jamás considerarías como prójimo y por lo tanto no les ayudarías ni les amarías, son precisamente aquellas a quienes tú en primer lugar tienes que respetar, tienes que amar, tienes que tener en tu mente, en tu corazón, el deseo de poder servirlo, de poder ayudarlo. Los tiempos han cambiado, hermanos, desde la época en que el Señor Jesús dijo estas parábolas hasta nuestros tiempos. Y en nuestros tiempos, hermanos, han cambiado tantas las cosas que es muy común conocer personas a nuestro alrededor, hermanos, con diferentes orientaciones sexuales. Y lamentablemente, muchos cristianos, hermanos, hemos llegado a tomar actitudes como los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. Es decir, nos llegamos a creer personas superiores porque somos hijos de Dios y especiales, de tal manera que las vemos con menosprecio, que no los consideraríamos jamás como nuestro prójimo. Hermanos, quiero repetir lo que acabo de decir. Los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado tanto que hoy es muy común conocer personas con diferentes orientaciones sexuales. Son individuos que encontramos en todas las edades, ya sea adultos, hombres, mujeres, niños incluso. Y la pregunta es: ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Será, hermanos, que Dios los creó así? ¿Será que llegaron a hacerlo a través o como consecuencia de alguna situación? ¿Qué actitud debemos de tener los cristianos para con estas personas? ¿Puede un cristiano ser homosexual o puede un homosexual ser cristiano? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quiero que vayan conmigo, hermanos, a la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y para poder discernir lo que la palabra de Dios enseña, quiero que consideremos uno de los pasajes más claros al respecto en la Biblia. Y quiero que estudiemos dos cosas en esta mañana. Primero que nada, vamos a hablar, hermanos, de nuestra sociedad de hoy. Nuestra sociedad de hoy. ¿Cómo está nuestro mundo actual? ¿Qué tenemos que tomar en consideración? ¿A dónde tenemos que ir? Quiero decirles, hermanos, que la Biblia tiene muchas referencias al respecto. Cada una de ellas merece ser estudiada y analizada en su momento. Hoy quiero tomar una que está en la epístola de Pablo a los Corintios, que me parece muy apropiada porque en Corinto era una ciudad en la que estaba sucediendo precisamente lo que en nuestros tiempos modernos está ocurriendo. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Sigan ustedes con sus vistas. Plantea Pablo una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, en los últimos años del siglo XX y en todos los años, los 18 años que llevamos en este siglo XXI, el asunto de la diversidad sexual, hermanos, ha causado muchas discusiones en todos los ámbitos. Es algo común en las noticias, es algo común en las revistas. Son discusiones entre académicos, entre científicos, entre médicos, entre especialistas del comportamiento humano, hermanos, y escuchamos opiniones de todo tipo y de toda naturaleza. Es cierto, las personas que están practicando una gran diversidad sexual están declarando que tienen diferentes orientaciones sexuales, son un número todavía reducido, hermanos, a nivel mundial.
Sin embargo, es un número que lamentablemente ha venido creciendo de manera considerable en los últimos 30 años. Ha crecido tanto, hermanos, que han logrado, fíjense, esto es importante, han logrado un movimiento social tan importante a nivel mundial, que están logrando, porque ellos están luchando para que se reconozca como válida y socialmente aceptable su forma de percibir la orientación y el comportamiento sexual que ellos practican. Y no solamente quieren que se reconozca como algo válido, sino que esperan que sea algo que se enseñe y se promueva en la comunidad como algo que todas las personas debiéramos de estar dispuestos a practicar en algún momento dado. Un portal de noticias, hermanos, publicó la siguiente nota el 30 de noviembre del año 2017. Es una nota que ya tiene un año, aclaro, pero no es muy vieja. De hecho, es lo más actual que encontré, donde se dice que los 10 países con mayor número de personas homosexuales son los siguientes. Voy a empezar desde el más bajo hasta el más alto. Está Polonia con el 4.9%. Está Francia con el 5.4%. Está México con el 6%. Austria con el 6.2%. Países Bajos 6.4%. Reino Unido 6.5%, España 6.9%, Alemania 7.4%, Japón 7.6%, y lo que me llamó la atención es que el país con más alto índice de homosexuales en el mundo, con el 8.2%, es Israel. El país de Israel. Hermanos, cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a muchas cosas. Se hace referencia a muchos detalles. Tendríamos que llevarnos varias semanas para tratar de comprender juntos esto, pero déjenme resumirlo en lo siguiente. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia, primero que nada, a las diferentes formas de expresar, ya sea el afecto, el erotismo, el deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Pero sobre todo, hermanos, se dice que estas no se limitan, no se deben de limitar a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, sino a toda una serie de variantes en las que incluso algunas personas han acudido ya a la cirugía para cambiar sus órganos sexuales, es decir, a cambiar de sexo. La pregunta es, ¿realmente se puede cambiar de sexo? La respuesta simple y sencilla es no. Una persona no puede cambiar de sexo porque es algo, ¿verdad?, que viene en los cromosomas. Una persona o nace hombre o nace mujer. Puede a través de la cirugía, ¿verdad?, cortar el miembro viril y transformarlo, ¿verdad?, en una vagina. O puede, ¿verdad?, reestructurar a través de la ciencia médica, quitar una vagina y colocar un pene. Pero eso no le hace de ser hombre a mujer o de ser mujer a hombre. Por supuesto que no. Hay personas que dicen que han tomado la decisión de cambiar su sexo de esa manera. Quiero abrir un paréntesis. Hermanos, yo sé que este tipo de temas no son muy comunes en el púlpito, así que voy a tratar de expresarme de manera correcta, apropiada, ¿verdad? Nunca de manera vulgar, pero espero que entendamos que hay ocasiones en que hay que llamarle a las cosas por su nombre, para poder entender con claridad de qué estamos hablando. Así que yo espero especialmente en los adolescentes y sobre todo en todos los que estamos aquí, que no solamente su atención, sino que escuchemos con respeto, sobre todo porque es un tema muy importante y especial también a veces, ¿sí? Regreso. Hay personas que dicen que se sienten emocionalmente inestables, incompletas, porque son hombres, tienen un cuerpo de hombre, pero que en realidad son mujeres, y que si ellos se someten a una cirugía, entonces van a estar tranquilos y van a estar en paz. ¿Pero qué creen? Se están haciendo estudios en aquellos países donde ya se practica de manera cotidiana esta cirugía entre las personas que ya lo han hecho, y si bien es cierto, muchas de ellas dicen estar satisfechas, un gran número de ellas, que cada vez es más creciente, lo que están diciendo es, me equivoqué. Yo pensé que al cambiar mi cuerpo, yo realmente iba a ser mujer o realmente iba a ser hombre, y yo iba a poder alcanzar esa paz en el interior que yo estaba buscando. Yo pensé que iba a alcanzar esa estabilidad emocional, y ahora me siento peor.
Y muchas personas están revirtiendo la operación, evidentemente, hermanos, con las consecuencias que trae manipular estos órganos, estas partes importantes del cuerpo, hermanos, en el ser humano. ¿Sí me explico? Esto es algo muy importante. Estamos hablando del término diversidad sexual. El término diversidad sexual, hermanos, cuestiona mucho. Cuestiona la idea de que hay una única forma de ejercer, hermanos, la sexualidad y los afectos. Y hacen visible la existencia de otras formas de expresarlos. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede ser independientemente del sexo con el que nació y su orientación sexual. Hoy en día, hermanos, en este año 2018, la sexualidad, ¿cómo está funcionando la sexualidad? Tenemos que tener mucho cuidado porque de esa manera están siendo educados ya nuestros hijos. Yo tengo una nieta, hermanos, que va a cumplir 5 años el próximo mes, y ella va a recibir una educación muy diferente a la que yo recibí. Va a ser una educación más abierta en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hoy la sexualidad, hermanos, funciona de acuerdo al gusto de la cultura, y sobre todo no tiene ningún límite. No es oculto, hermanos, que hoy existe un movimiento que se llama ideología de género. Quizás ustedes han escuchado este término en las noticias, o en alguna revista, o en algún libro. ¿Cuál es el propósito de la ideología de género que está siendo apoyada incluso por la Organización de las Naciones Unidas? Eso es algo interesante, es algo importante. Es un movimiento mundial que está tomando una fuerza que va encaminada, hermanos, a provocar un cambio en la mente del ser humano para que vea la familia de una forma muy distinta, no tradicional. Yo recuerdo, hermanos, hace unos 8 años más o menos que estaba yo estudiando la maestría, cuando estudiaba la especialidad de la familia, decían en aquel tiempo los sociólogos que ellos consideraban que en aproximadamente 50 años la estructura de la familia, tal como existe el día de hoy, va a cambiar de manera radical, porque va a ser muy diferente la forma en la que la sociedad va a concebir el término familia. Y eso es algo que está siendo motivado también, hermanos, por este movimiento social a nivel mundial. Es provocar un cambio de mente en la forma de ver a la familia, como el hecho también de hacer desaparecer la patria potestad, suprimir los derechos de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad de los menores, pretendiendo que con el apoyo del Estado dichos padres no tengamos nada que decir en ese campo, porque los libros de hoy, hermanos, en los libros de hoy enseñan que es bueno ser homosexual, que es bueno que una niña ame a otra niña, que un niño ame a otro niño, que es bueno tener 2 papás del mismo sexo. Y hay escuelas en algunos países, especialmente de Europa, donde a los niños pequeños, en los niveles básicos y elementales de la educación, se les está enseñando que es normal que ellos empiecen a explorar sus propios cuerpos, al grado de que hay escuelas, hermanos, que han enseñado a los niños pequeños a masturbarse, a enseñarles a cambiarse, a vestirse de un sexo diferente, a los niños como niñas, a las niñas como niños. Y cuando los padres acuden a las escuelas, hermanos, a quejarse por esto, sí, a ellos se les dice que son las nuevas normas de educación. Y muchos de ellos incluso, hermanos, se están exponiendo a perder la patria potestad de sus hijos, porque hoy la autoridad y la ley es lo que respalda. En nuestra época moderna, hermanos, se habla de los plenos derechos de la sexualidad de los menores. No importa ya lo que opinemos los padres o los tutores. Los cambios mundiales, hermanos, están siendo muy extremos. Solamente por poner algunos ejemplos. En Holanda se trabaja para legalizar la pedofilia. La zoofilia, es decir, el sexo con animales, ya fue aprobada en Canadá. En Suecia, la relación sexual con los muertos y el incesto ya es legal. Y se sabe, hermanos, que hay otros países donde la transespecie se ve como normal, es decir, sentirse como un animal.
Hay una chica, ¿verdad? Una señorita que siente que es gatito, otro que siente que es perro, otro que siente que es algo, y así se viste, así se comporta, y se aprueba y se aplaude. No quiero que perdamos, hermanos, cómo empezamos la clase de hoy. Hoy empezamos hablando de un mandamiento muy hermoso de parte de Jesús, que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo implica algo que vamos a ver más adelante. Lo que estamos reconociendo y viendo ahorita, hermanos, es cómo está nuestra sociedad de hoy. Y es que, hermanos, déjenme decirles que la práctica de muchos países desarrollados, ¿qué es un país desarrollado? Son esos países ricos, importantes, que han alcanzado una economía desahogada, muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo. La práctica, hermanos, de muchos países desarrollados es avanzar hacia algo muy peligroso que se llama reingeniería social. Estos países ya han logrado que la sociedad moderna diga que ya no es válido creer que Dios formó a un hombre o una mujer. Eso es cuestión del pasado. En la época moderna, dicen ellos, eso ya no es válido, no es cierto, es mentira, sino que cada uno debe de establecer libremente su sexo, independientemente de la biología. Se habla de una autoconstrucción, es decir, cuando tú naces sin sexo. No debes de permitir que ni Dios ni la familia te diga cuál es tu sexo. Tú debes de construirlo, dicen ellos, en la medida en la que tú vayas creciendo y vayas descubriendo, y vayas aprendiendo y vayas conociendo. Se habla de una autoconstrucción absoluta en la que no se debe permitir que ni Dios ni la sociedad determinen qué sexo nos corresponde a cada uno, sino que autónomamente, y esto es lo grave, es decir, se le está enseñando, este movimiento le está enseñando al hombre, independízate completamente de Dios, sino que autónomamente cada individuo decida qué orientación sexual es la más adecuada para él y por cuánto tiempo. Es decir, yo voy a decidir ser heterosexual un tiempo, homosexual otro, bisexual otro, trans otro, etcétera, etcétera, etcétera. En este tiempo, hermanos, en el que nos está tocando vivir a nosotros y a nuestros hijos, en este siglo XXI, nos estamos encaminando a algo. Nos estamos encaminando a un cambio mundial de las leyes. Ya no hablamos de cuestiones religiosas, hermanos, hablamos de leyes. Un cambio en el que va a ser un delito, que de hecho ya lo es en muchos países, pronunciarse en contra de la ideología de género. A un momento en el que aquella persona que cuestione la inclinación sexual de otro individuo sea procesado. Esto ya ocurre en algunos países de Estados Unidos. Si algún pastor se atreve a decir que la homosexualidad es pecado, él puede ser llevado a la cárcel. Hay estados en Estados Unidos donde un gobernador, una gobernadora, no recuerdo con precisión, le pidió a los pastores que mandaran los archivos electrónicos de sus mensajes del último año, y que si encontraban en alguno de esos sermones algún comentario en contra de la aceptación abierta de la diversidad sexual, ellos iban a recibir condenas diversas. Hermanos, eso está muy cerca también de que lo vivamos nosotros en México. Hoy más que nunca nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que enfatizar un hecho. Y quiero enfatizártelo a ti y a mí, no a alguien en particular, porque este mensaje no es para alguien en particular, es para todos los que estamos aquí. Hoy más que nunca, como cristianos, hermanos, tenemos que enfatizar el hecho de que no hay dos o más orientaciones y o conductas sexuales válidas. No hay. Solo hay una. Es aquella que Dios estableció en su palabra, en la que solo un hombre con una mujer puede formar una familia y llegar a ser una sola carne. En el tiempo de Pablo escribió, hermanos, a la iglesia de los Corintios. La iglesia de Corinto, o más bien la ciudad de Corinto, era una ciudad muy corrompida, muy corrompido. Toda clase de vicios, toda clase de orientaciones sexuales, sobre todo homosexualidad y lesbianismo en aquel tiempo, eran practicados como algo común. La sociedad lo veía como algo normal, como algo común.
Sin embargo, Pablo, hermanos, escribe una epístola a la iglesia para decirles: hey, hermanos, no se equivoquen. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones son aprobados o están actuando correctamente delante de Dios. Muchas personas en Corinto se estaban convirtiendo a Cristo y pensaban que podían convertirse a Cristo y seguir practicando aquella clase de pecados. Pero Pablo les dice: no es así. Algunos de entre quizás la iglesia creían que era algo bueno y que no importaba si ellos le daban rienda suelta, hermanos, a su lascivia, a sus pecados, y se inclinaban entonces por una práctica de esta naturaleza. Se estaban dejando influenciar, hermanos, por la cultura. Era algo tan fuerte, hermanos, era algo tan fuerte, tan complicado, que había comportamientos que se llegaron a aceptar como normales. Sin embargo, dice Pablo: no, esto es algo que desagrada al Señor. ¿Cómo era el tiempo, hermanos, de la época de Pablo? En la época de Pablo, se dominaban los romanos, porque los romanos habían logrado someter a los griegos. Pero cuando los romanos someten a los griegos, la cultura griega es tan rica, ¿sí?, que en realidad dominaron a las personas, pero no la cultura. Y entonces los romanos en realidad vivían con muchas costumbres griegas. Así que voy a referirme a los dos. Primero que nada, hablemos de los griegos. En la cultura griega, hermanos, era común y era bien visto que un hombre maduro, ¿verdad? Hablamos ya de 40 años o más. Escuchen esto. En aquellos tiempos era común que un hombre maduro se pusiera de acuerdo con los padres de los varones adolescentes de entre 15 y 18 años de edad para que los raptaran, se los llevaran con ellos y los hicieran sus amantes. A cambio de llenar a estos jovencitos de regalos y a cambio, ¿verdad?, de ofrecerles también buenas posiciones dentro de la sociedad de aquellos tiempos. Llegó a ser algo tan aprobado, tan común, que el adolescente promedio, el varón adolescente promedio, se sentía halagado al saber que había un hombre mayor que empezaba a cortejarlo y a verlo como su futuro amante. Incluso se educaba a los jovencitos para que en algún momento dado ellos aprendieran a atraer a los hombres mayores. Y esto es algo muy delicado, porque los adolescentes de aquel tiempo lo practicaban con gusto, porque lo veían bueno, los beneficios que se podían traer por esto. Ahora, ¿por qué digo que esto es delicado? Porque los jóvenes, los adolescentes, que incluso tenemos aquí muchos, están en una edad influenciable. A la edad en la que están aquí nuestros jóvenes, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos son muy sensibles al impacto de ejemplos de personas que admiran. Hoy vemos a cantantes muy famosos, actrices muy famosas, directores de cine muy famosos, qué sé yo, personas de todo tipo, ¿verdad?, a quienes los jóvenes admiran decir abiertamente: soy gay, soy homosexual, soy lesbiana, soy trans, soy esto, soy el otro, soy aquello. Y entonces los jóvenes, ¿verdad?, son sus artistas, cantan sus canciones, ven sus películas, leen sus libros, revisan las revistas y dicen: pues puedo imitarle en todo el sentido. Y no se dan cuenta, ¿verdad?, que están asumiendo a veces también esa personalidad que ellos tienen. Hablemos de los romanos. Los romanos, hermanos, no eran muy distintos a los griegos. Los romanos también tenían la costumbre de practicar la homosexualidad masculina. Entre los romanos, ellos acostumbraban a ir a los baños públicos a buscar relaciones homosexuales. Incluso se sabe, hermanos, si estudiamos la cultura romana, que cuando el hombre iba a los baños públicos había cierto lenguaje, ciertas señas, ciertos comportamientos, ciertos códigos que otro entendía que este hombre estaba buscando una relación sexual. Algo como lo que pasa en el vagón del metro, hermanos, después de las 11 de la noche. ¿Sí sabían eso, no?
que en el último vagón del metro, después de las 11 de la noche, ese vagón es exclusivo para homosexuales y es exclusivo para ligar. Un hombre que sube a ese vagón a esa hora y no lo sabe, pues no sabe a qué se va a exponer. Pero si va allí y sabe, entonces hay códigos, hay formas de expresarse, hay formas de pararse, hay formas de moverse, ¿verdad? Y dicen, porque se ha documentado, hermanos, se ha documentado que han llegado a tener incluso relaciones sexuales allá dentro del metro. Así está la sociedad moderna. Pero la sociedad moderna no dista mucho de ser semejante a la sociedad antigua. Así que prácticamente lo que estamos viendo hoy, hermanos, es que el pecado es algo cíclico. Es algo que ocurre en el ser humano. Es algo en lo que tarde o temprano, ¿verdad? Lamentablemente todo hombre y toda mujer, si no enfrenta, como vamos a ver más adelante, adecuadamente las cuestiones de la vida, va a caer y se va a ver atrapado. En la cultura romana fue algo, hermanos, tan abierto, ¿sí? Que incluso se legalizó en aquel tiempo, se legisló para que se permitiera el matrimonio entre hombres. Se sabe que, por ejemplo, por nombrar solamente algunos, el emperador Nerón se casó con un joven llamado Esporo. Y no fue el único, hubo otros más. ¿Qué es de lo que está hablando entonces, hermanos, el apóstol Pablo? Con toda claridad, Pablo se refirió a dos prácticas comunes en sus tiempos. Primero que nada, él habló de los afeminados. Normalmente en aquel tiempo, ¿verdad? Este adjetivo griego malakos describía a aquellos jovencitos de los cuales hablaba yo hace un momento. Este término griego, hermanos, significa literalmente vestidura suave, y metafóricamente describía a hombres cuyo comportamiento era muy suave, muy femenino, y tarde o temprano, ¿verdad? Por eso el término se tradujo como afeminado. Y se dice, hermanos, que un malakos era un hombre que sometía su cuerpo a una lascivia no natural, si es que la lascivia puede ser natural. No sé si me explico, es decir, que el sexo lo practicaba de manera muy corrompida. Pablo se refiere a un segundo tipo de personas, arsenokoites, a los que se echan con varones. Este es un sustantivo griego, hermanos, que literalmente, ¿verdad?, describe a un hombre que está teniendo coito con otro en su propia cama. Es decir, un hombre involucrado en una actividad sexual con otro de su mismo sexo. Pero también esta palabra se puede traducir como pederasta. Si bien es cierto, hermanos, son términos masculinos, quiero decirles que tanto en la cultura griega como en la cultura romana, el lesbianismo también se practicaba. Lo que pasa es que no era bien visto entre las mujeres, que se practicara entre las mujeres. Era más privado, era menos conocido. El que se practicaba entre los hombres era más abierto, sí, pero se practicaba también en esas culturas. Algo que quiero dejar claro, hermanos, es lo siguiente. Hoy en día existen iglesias cristianas gay, donde los integrantes de estas iglesias son personas que practican alguna de las diferentes diversidades sexuales que hoy se calculan como 50. Y se les dice que Dios les ama de esa manera y que la Biblia no está en contra de sus prácticas. Incluso el máximo jerarca católico, el Papa Francisco, él dijo: ¿quién soy yo? Si Dios los ama a ustedes, ¿quién soy yo para cuestionar sus orientaciones? Aprobando y dando entrada, hermanos, a la religión más grande del mundo. Hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas, hay muchos hombres reconocidos que abiertamente, en virtud del crecimiento, ¿verdad?, de la diversidad sexual, están cambiando sus predicaciones. Y ellos están empezando a decir lo siguiente: es necesario que la Biblia, que el mensaje de la Biblia se adecúe a la cultura. Es necesario actualizar el mensaje de la Biblia. ¿Para qué? Para que el mensaje de la Biblia esté más acorde a las prácticas actuales. Pero no es así, hermanos, no es así. No hay ningún pasaje en la Biblia que no señale estas prácticas como inapropiadas, como un pecado. Las conductas sexuales, hermanos, no son correctas, son relaciones ilícitas.
No es algo en lo cual Dios esté de acuerdo. Si hiciéramos un breve recuento, hermanos, de cuáles son las orientaciones más comunes que hay hoy en día, hablaríamos, por ejemplo, de lesbianas, que son mujeres que se relacionan sexual, amorosa y afectivamente con otras mujeres. Homosexuales, que creo que esto es algo conocido, hombres que mantienen relaciones sexuales afectivas y amorosas con otros hombres. Están los bisexuales, personas que se relacionan de manera sexual, amorosa o afectiva, lo mismo con hombres que con mujeres. Están los transvestis, que son personas que ocasionalmente se visten y expresan, incluso según su cultura, el rol de género opuesto al propio. Están las personas transexuales o transgénero, que son personas que modifican su cuerpo a través de operaciones, como lo mencionaba yo hace un momento. Están las personas intersexuales, que antiguamente se conocían como hermafroditas, personas que tienen características genéticas que son las únicas. De eso quizás hablaremos en las preguntas y respuestas y físicas del sexo masculino y femenino. Están los queer, que es un término inglés que significa confuso, es decir, una persona que está confusa, que no está segura de cuál es su sexo, ¿verdad? Incluso tiene una traducción, la traducción más cercana a queer sería como rarito, ¿verdad? Están las personas pansexuales. Un pansexual es una persona que son personas que sienten que son sexualmente, emocionalmente o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros. Están las personas escoliosexuales, personas que se sienten atraídas por individuos transgénero o intergénero. Están los pornosexuales, personas que solo encuentran satisfacción sexual viendo pornografía por encima de las relaciones sexuales reales. Está el antrosexual, son personas que desconocen su orientación sexual, pero a pesar de ello pueden desarrollar vínculos amorosos con cualquier persona de cualquier género y de cualquier identidad. Yo mencioné 11 hermanos, nada más, pero hay aproximadamente 50. La pregunta es, ¿por qué nuestro mundo está así? ¿Por qué el mundo romano estaba así? ¿Por qué el mundo griego estaba así? ¿Por qué la sociedad en la época en la que Pablo, hermanos, vivía estaba así? ¿Por qué el pecado del hombre en la sociedad, sin importar en cuál viva, sea un país pobre o sea un país desarrollado, el pecado prácticamente es cíclico, se vuelve a repetir? La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Y la respuesta bíblica es muy simple. Porque el ser humano cree haber llegado a un nivel tal de conocimiento, de desarrollo intelectual, que está por encima de cualquier valor moral, religioso o bíblico, de cualquier autoridad, de cualquier sociedad. O en pocas palabras, la pregunta es ¿por qué? Porque el ser humano, hermano, se ha alejado de Dios. ¿Sí? Y en la medida en la que el ser humano, joven, señorita, adulto, persona mayor, se aleje de Dios, tarde o temprano se va a corromper más y más y más y más. Quiero que vayan conmigo a la epístola de Pablo a los Romanos, sin perder Corintios, porque más tarde vamos a regresar, o si les es fácil encontrarlo, entonces no hay ningún problema. Vamos a la epístola de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 28. En este pasaje de la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo, precisamente escribiéndole a los romanos, hace rato vimos cómo le escribía a los corintios, ahora vamos a ver cómo les escribe a los romanos. Él les va a hablar precisamente del problema social que había en ese tiempo. Y es que en Roma, hermanos, la homosexualidad era algo de verdad terrible, horrible. Y entonces Pablo, para advertir a la iglesia, a los hermanos de Roma, les dice: hermanos, escuchen esto. Dice así la palabra de Dios en Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En aquel tiempo, hermanos, había personas, me voy a ir deteniendo, había personas que cuando escuchaban a otros predicar de la Biblia, hermanos, llamamos atención al frente, luego siguen leyendo.
Lo vamos a acabar de leer, no se preocupen, llama su atención al frente. En la época de Pablo, había personas, hermanos, que cuando alguien intentaba predicar la palabra de Dios, predicaba la Escritura, dice la Biblia, que había personas que se oponían, que los callaban. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, que nos subimos aquí a los camiones de la colonia a predicar y se levantó un señor a callarnos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Con palabras altisonantes, ¿verdad? Y váyanse de aquí, nosotros no queremos eso, nosotros no necesitamos aquello. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios es sobre aquellos que con impiedad, ¿verdad?, con injusticia detienen la predicación de la justicia, la predicación de la verdad. Hoy la sociedad moderna dice, ni Dios tiene autoridad para decirte cuál es tu orientación. Esa tú la construyes sola, ¿verdad? Independízate completamente de esas tonterías, como la llaman. Hay una persona en internet que llama a la Biblia aberración, y con unos adjetivos que uno escucha y dice, Dios mío, de verdad ten misericordia de esta persona. Pero es lo que está pasando hoy. A mí lo que me preocupa, hermanos, es lo siguiente. Lo que me preocupa es, espero explicar adecuadamente lo que voy a decir ahorita. De momento no me preocupa si la gente de afuera está leyendo o no la Biblia. Lo que me preocupa es que la gente que está dentro de las iglesias no estamos leyendo la Biblia. Y como no estamos leyendo la Biblia, no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Y si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, entonces la verdad de Dios no está entrando a nuestra vida. Y por eso hay muchas iglesias cristianas donde niños, adolescentes que crecieron allí, hoy se están declarando homosexuales. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Dios. ¿Puede una persona decir, es que yo jamás escuché de Dios, yo jamás leí la Biblia, yo jamás conocí a un evangelista, a mí nunca nadie me dio un folleto, nadie me regaló una Biblia? ¿Verdad? Me da gusto que está con nosotros hoy la familia de nuestro hermano Pepe, que hoy está en la gloria de Dios, ¿verdad? Y su hermano que está aquí, también se congrega junto con su amada esposa. Desconozco a la señorita quien está a su lado. A su hija, ¿verdad? En una iglesia bautista ya en Monterrey. El hermano se dedica, es parte de este cuerpo bonito, ¿verdad?, de los Gedeones, y se dedican a regalar Biblias, ¿verdad?, en todo lugar. Y a lo mejor alguien dice, es que a mí nunca nadie me regaló una Biblia. Dice la Biblia que Dios se hizo manifiesto con claridad a todas las personas. Dios nos hizo con tanta inteligencia como para percibir y darnos cuenta. Y más adelante voy a predicar un mensaje acerca de la ciencia, ¿verdad? Que no somos el desarrollo de nada ni de nadie, sino de Dios. Hermanos, dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy, antiguamente el capitalismo decía que la religión era el opio ¿de qué? De los pueblos. Hoy la comunidad LGBTTIQ dice que lo es la iglesia. Nosotros. Queman Biblias, atacan lugares, porque dicen que es algo que no debería de existir, que es una aberración que exista en el mundo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, dice la Biblia, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está contendiendo en el corazón del hombre para que no peque. Dios es tan maravilloso, tan grande, que Él no solamente actúa en el corazón del creyente, Él actúa en el corazón del incrédulo. Y yo en alguna ocasión como pastor he dicho
que cuando alguien me cuestiona es que si Dios existiera, no habría tanto mal. Yo les digo, no, ¿qué crees? Que si Dios no existiera, el mundo estaría peor de lo que está hoy. No está tan peor porque Dios existe, porque Dios contiende en el corazón de las personas cuando están queriendo hacer algo malo. ¿Por qué creen, hermanos, que hoy en día en los lugares donde más se lee y se escucha la Biblia es en las cárceles? Porque la gente que está allí está consciente de sus males y de sus hechos. Y que si antes hubieran escuchado lo que dice este libro, probablemente no estarían allí. Pero dice la palabra de Dios que el ser humano prefiere darle rienda suelta a la concupiscencia, a la inmundicia, a deshonrar su cuerpo. Y llega el momento, dice Dios, en el que hay tanta necesidad, y creo que esto lo vamos a comprender mejor lo que somos padres, aquellos que llegamos a tener hijos rebeldes. Llega el momento en que ya luchaste, ya la aconsejaste, ya oraste, ya hiciste mucho, y dices, ¿sabes qué, hijo? Vete. Haz con tu vida lo que quieres. Dios dice, los entregó. No es que estaba yo viendo un video hace poco, y una persona con esta orientación decía, es que somos así porque Dios nos entregó a eso. No. Dios entrega a todo pecador al pecado que practica. Pero Dios no quiere que nadie esté allí. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay personas que cuando por las circunstancias que les llevaron a practicar este tipo de orientaciones, hermanos, se entregan a ella, tarde o temprano, ¿verdad? Tarde o temprano terminan emocionalmente peor, lamentablemente, como yo dije hace un momento. Las enfermedades que hoy por hoy existen, hermanos, entre personas, ¿verdad? Que practican alguna de las diferentes orientaciones de las cuales mencioné algunas hace rato. Dice la palabra de Dios, y lo veíamos en la predicación de la semana pasada, que desafortunadamente cuando nos entregamos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, en este caso sexuales, no podemos creer que no va a haber ninguna consecuencia, la va a haber. Nuestro cuerpo va a recibir, hermanos, ese pago debido al extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, hoy en día hay personas, sí, que ¿cómo puede uno imaginar lo mismo? Practican el sexo con un muerto, con un bebé, con un animal, o de maneras que uno no podría imaginar, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, hermano, le reveló a Pablo para que él escribiera, hermanos, en esta epístola? Que mientras el hombre crea que es muy grande, que está por encima de Dios, su mente reprobada los va a llevar a cuestiones vergonzosas. Pero entonces seguimos planteando, hermanos, la siguiente pregunta. ¿Las personas nacieron así? Hermanos, no existe un gen homosexual. Desde aproximadamente a mitades del siglo pasado hasta ahora, la comunidad científica, hermanos, se ha dedicado a trabajar al respecto. La comunidad científica hasta hoy ha dicho lo siguiente: no hay un gen homosexual. No lo hay. Hay muchos o algunos hombres de ciencia, catedráticos, que involucrados en alguna de esas orientaciones están empezando a escribir artículos a favor de ellos, pero no hay un gen homosexual. No lo hay. No se nace. Dios no hizo a nadie homosexual. Nos creó como hombres o mujeres.
Pero en la medida en la que como seres humanos crecemos, nos desarrollamos, tomamos sendas equivocadas. La pregunta es ¿por qué? Porque enfrentamos incorrectamente, enfrentamos inapropiadamente, muchas veces sin consejos, las adversidades, ya sea familiares, personales o sociales. Y en lugar de buscar la ayuda de Dios, nos entregamos a las conductas que nos llevan al desenfreno y después culpamos a Dios. Porque si Dios existiera, no hubiera permitido que yo fuera esto, que yo fuera el otro, que yo fuera aquello. Si Dios existiera, no hubiera permitido que mi padre me dejara, mi madre me abandonara, abusaran de mí, hicieran esto, hicieran el otro, e hicieran aquello. Dios no es el culpable de eso. Él no es el culpable de eso. Pero Él es alguien que podía y puede ayudar. Hermanos, me parece que conforme el mundo avance, la sociedad va a estar más corrompida. Porque de hecho no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que cuando esté más cerca la venida del Señor Jesucristo, la gente va a ser como Sodoma y Gomorra. Va a estar ocupada en todo menos en aquello que tiene que ver con Dios. Esto no es culpa de Dios. No podemos evitar que cuando el ser humano desprecia a Dios se aleje de Él. Pero Dios quiere que el hombre vuelva a Él. Dios, hermanos, le habla al hombre a través de las circunstancias, a muchos a través de la Biblia, a otros a través de predicaciones, a otros a través de su espíritu, pero Él nunca deja de expresarse, hermanos, al ser humano, no importa dónde se encuentre, con tal de que ese hombre no se entregue a la inmundicia. Punto número 2. ¿Qué debemos hacer? Punto número 2. ¿Qué debemos hacer? Quiero volver a traer a la memoria. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero ahí no termina. ¿Qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo les decía en ese momento que los fariseos, los judíos, habían pensado, habían llegado a creer que eran tan especiales delante de Dios, que ellos podían ver con menosprecio a otras personas. Y por eso Jesús les pone como ejemplo de prójimo a alguien que ellos jamás verían como tal. Hermanos, nosotros ¿cómo estamos viendo a este tipo de personas? ¿Los estamos viendo como prójimo? No hay duda, hermanos. El pecado está llevando al ser humano a prácticas cada vez más reprobadas, ya lo dije. Y de nuevo planteo la pregunta, hermanos. Y lo voy a hacer en este momento de manera más enfática. La pregunta es ¿por qué? Gran parte de esto se debe, hermanos, a las crisis que vivimos las familias. Dentro de las casas donde nos desarrollamos. Esto más que por la sociedad, que por supuesto que influye, más que los medios de comunicación, que por supuesto que influyen, porque son parte de las herramientas de la reingeniería social que hablé yo hace un momento. Esto tiene que ver con la crisis, hermanos, en las que estamos hundidos muchas familias. Hermanos, ¿cómo están sus familias? Porque muchos venimos a la iglesia, nos sentamos, cantamos, pero en casa no nos hablamos. No nos sentamos a la mesa y no compartimos los alimentos. Maltratamos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Los hombres a veces somos como un bulto ahí en casa. Llegamos, prendemos la tele, pensamos que porque damos un gasto en casa, ¿verdad?, no tenemos que preocuparnos por nadie más. Hoy en día muchas mujeres ocupadas con las redes sociales, con lo importante que es la belleza femenina, es muy fácil ir a comprar comida, ¿verdad?, rápido al mercado, ya no cumplir con las responsabilidades o darle al hijo y que compre algo ahí rápido. No, hermanos, tengamos cuidado. Esto tiene que ver con nosotros, con la familia. Y si hay responsables en esto, soy yo, como padre, tú como madre, nosotros como familia. Los hijos, hermanos, están siendo descuidados, están siendo educados inapropiadamente. Lamentablemente, hermanos, la confusión en cuanto a la orientación sexual es algo que también ocurre dentro de las familias cristianas.
No es de extrañar que algún miembro de las familias haya sido tentado en algún momento. Si hay alguien entre nosotros que ha sido tentado en algún momento, la Biblia dice que no es pecado ser tentado, sino que no debemos de avanzar. Hermanos, padres de familia, tenemos que tomar en serio nuestras responsabilidades cristianas con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestras esposas, con los esposos. ¿Sabían ustedes que hoy en día muchas mujeres casadas con hijos que han sido maltratadas y menospreciadas por mucho tiempo por sus maridos se están volviendo lesbianas? Porque en otra mujer encuentran el afecto que ellas requerían de un hombre, trayendo confusión a sus hijos, a su familia. Hermanos, tenemos que tomar en serio el cristianismo. Tenemos que tomar en serio la vida cristiana. Tenemos que tomar en serio nuestras responsabilidades. No se trata de venir el domingo y ocupar un lugar, hermanos. Ni siquiera se trata de tomar mi diezmo y darlo. Se trata de salir de este lugar planteándome una sola pregunta: ¿qué voy a hacer con lo que aprendí hoy? ¿Cómo voy a practicar lo que el hermano me enseñó? Pero muchas veces salimos al revés. Es que hoy le tocó predicar al hermano, ni siquiera sabe ni hablar, no sé para qué le pusieron. Y cerramos nuestras mentes, cerramos nuestros corazones, criticamos. Llegamos a casa y en lugar de conversar el tema, la predicación, platicar con nuestros hijos, ¿verdad?, nos peleamos y andamos en otras cosas distintas, diferentes. Nos olvidamos. Nuestra Biblia llega a empolvarse hasta la siguiente semana. Hermanos, lo que está pasando en la sociedad moderna es culpa de la familia. Es mi culpa, porque soy padre de familia. Hermanos, muchas veces solo juzgamos a los demás, pero me temo que hoy el dedo me señala a mí y probablemente a ti también. Porque yo no creo que algunos de los que estamos aquí nos gozaríamos de escuchar que algunos de nuestros hijos se paren frente a nosotros y nos digan: papá, mamá, no sé cómo decírtelo. Y creo que te imaginas lo que te va a decir, ¿no? Y es hasta ese momento cuando decimos que hice mal. Dios no quiere que el ser humano esté confundido en cuanto a su género u orientación sexual, hermanos. Dios no quiere eso. Por eso los cristianos tenemos que atender las continuas exhortaciones. Hace rato el hermano Daniel en la clase dominical nos hablaba de eso, de la exhortación, ¿verdad?, a una vida mejor. Y él decía que exhortar es insistir, es decir, una y otra y otra y otra vez más. Y la palabra de Dios, hermanos, una y otra y otra y otra vez nos está exhortando a lo mismo. Dice la palabra de Dios, hermanos, escúchenlo por favor: huid de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Pero fornicación ni aun se nombre entre ustedes. Efesios 5:3. Haz morir lo terrenal, la fornicación, las pasiones vergonzosas, desordenadas. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La voluntad de Dios es que seas santo. Apártate, dice la palabra de Dios, de la fornicación. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Hermanos, hay algo que está buscando atraparnos. Y saben una cosa, lo va a lograr tarde o temprano si nosotros no nos descuidamos, si no nos preocupamos por la salvación de nuestros hijos. Hermanos, la vida cristiana no es responsabilidad del maestro de escuela dominical, es mía. Es nuestra. En estricto sentido, cada padre de familia debería estar discipulando a sus propios hijos, no un maestro de la iglesia. Porque quien más los conoce son ustedes, soy yo, somos nosotros. Nosotros sabemos qué está pasando con ellos. Dice Pablo: huye, huye. Dice: no lo nombres, hazlo morir, apártate de. ¿Qué es eso? Fornicación.
La pregunta es, ¿qué es fornicación? Hay ocasiones, hermanos, no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado más de una vez, en las que yo creo conocer un concepto, pero cuando voy al diccionario me doy cuenta muchas veces que ni siquiera tiene que ver con lo que yo creía, o era un concepto mucho más amplio. Por eso es bueno ir al diccionario de vez en cuando. ¿Por qué Pablo insiste tanto en huir de la fornicación? La palabra porneia, que literalmente se traduce como inmoralidad sexual, hermanos, es una palabra, escucha, que abarca por lo menos lo siguiente. Porneia, lo mismo, incluye prostitución, pornografía, adulterio, promiscuidad, homosexualidad, incesto, pederastia, zoofilia y toda clase de orientación y o actividad sexual que está fuera de la pureza del acto sexual dentro del matrimonio entre un hombre y su esposa. De esto hablaré en otra predicación, hermanos. Pero ¿qué es lo que hay en la actualidad? Una gran diversidad de sexos, de orientaciones sexuales, de identidades de género. Ya existe lo que yo dije hace un momento, ¿verdad? Un movimiento mundial conocido como ideología de género. Y la pregunta es ¿por qué se ha llegado a este punto que, como ya dijimos, hermanos, es cada vez más creciente? Y la pregunta es muy simple: porque el ser humano le ha dado libertad al pecado y porque el cristiano no está huyendo de la fornicación. Tenemos que huir, hermanos, de la fornicación. Jóvenes, señoritas, la juventud no se hizo para tener sexo con todos los del salón. No fue para eso. El acto sexual tampoco es exclusivamente para la reproducción de hijos. Es algo bello que Dios creó para un momento especial. Pero los seres humanos, yo en primer lugar, lo hemos corrompido. Tenemos que huir de esa práctica. Como cristianos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, recuerden, amar a nuestro prójimo. Tenemos que afirmar nuestros valores espirituales. ¿Vamos a preocuparnos más, hermanos, por cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo convivimos con nuestros cónyuges en casa? Porque la mayoría de especialistas dicen que entre muchas causas, la homosexualidad se debe a que los padres varones, a que los hijos varones no atienden a sus hijos varones, están lejos. Son figuras muy lejanas. Papá, no basta con traer un buen gasto a la casa ni con comprarle todo lo que tu hijo cree necesitar. O las hijas con las mamás, o donde el padre no tiene el carácter para tomar el control de su hogar, donde la madre es dominante y es la que manda, o donde él es violento, o donde las mujeres adultas viven con esposos que no dan a sus mujeres atención debida, y por lo tanto los hijos del sexo opuesto crecen creyendo que una hija para que quiere un hombre como marido, si la va a tratar igual, etcétera, etcétera. Jesús dijo, hay que amar a nuestro prójimo. Y estas personas, hermanos, son nuestro prójimo. Lo que estoy diciendo ahorita no tiene como propósito que los veamos equivocadamente. Lo que estamos aprendiendo hoy únicamente tiene como el propósito alertarnos a nosotros como familias cristianas que hay un problema muy grave en la sociedad moderna en la que estamos viviendo, que tenemos que cuidar nuestros hogares, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, que como cristianos tenemos que estar en contra de la homofobia. Hay personas que con la Biblia están destrozando y maltratando a este tipo de personas, hermanos. Tenemos que amar a todas las personas como Cristo nos amó a nosotros. Así que, hermanos, cuando una persona con una orientación sexual distinta cruza la puerta de nuestro templo para estar en una reunión en nuestra iglesia, así venga vestido de manera diferente al sexo que nosotros creemos que tiene, tenemos que recibirla con gusto. Tenemos que amarla. Tenemos que verla con aprecio, no con prejuicio, no con desdén. Y con la esperanza de que esa persona llegue a ser un hijo de Dios. Porque un homosexual puede llegar a ser cristiano por arrepentimiento y fe. Porque todas las personas con una orientación sexual distinta, hermanos, a la heterosexualidad,
son tan amadas por Dios como estas últimas. Él nos ve con misericordia. Nadie es mejor que otro, porque todos somos pecadores y necesitamos, hermanos, de la misma gracia perdonadora y salvadora. Solo Cristo ofrece vida, restauración y transformación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, hermanos. Ninguna forma pecaminosa, incluida la homosexualidad, es un viaje sin retorno. Ninguna. Jesucristo tiene el poder de hacernos libres. Las leyes, hermanos, sin embargo, de diferentes países están prohibiendo algo. Están prohibiendo todo tipo de consejería, ya sea profesional o religiosa, para personas con este tipo de orientaciones. Las están literalmente prohibiendo. No puedes promover que alguien puede dejar atrás la homosexualidad o alguna orientación sexual, aquello que va en contra de lo que Dios dice. Hay un gran número de psicólogos en el mundo, de psiquiatras, de muchos profesionales de la salud que dicen: este no es un problema emocional, es algo natural, y por lo tanto no requiere ningún tratamiento, es algo que no puede cambiarse. Nadie debe de hacer ningún esfuerzo encaminado a que estas personas cambien su conducta, porque no necesitan ningún tipo de ayuda. Son personas naturales y tenemos que aceptarlas tal como son. Sin embargo, lo que la Biblia dice, hermanos, es exactamente lo contrario. Lo que la Biblia dice es que la homosexualidad se puede dejar atrás. Es algo que puede cambiar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay especialistas en consejería con personas con diferentes orientaciones sexuales que han encontrado que si esa persona de chico, de niño, de adolescente tuvo algún acercamiento religioso, algún trasfondo religioso, es más fácil ayudarle? Por eso insistamos con nuestros hijos, hermanos, a cambiar la conducta sexual, homosexual. Hermanos, Dios no busca que las personas salgan del closet, que es un término coloquial que describe a una persona cuando públicamente dice: soy homosexual. Lo que Dios quiere es que esas personas abandonen la cárcel y el pecado en el que viven. El Señor nos ama a todos los pecadores. No sé si se dieron cuenta de una cosa, hermanos, en los versos que leímos. Los versos que leímos hablan nada más de afeminados y de los que se echan con varones. No. En esa lista estamos incluidos todos. ¿Se dieron cuenta? El Señor nos ama a todos los pecadores. Los homosexuales no son una clase especial, no son diferentes. No tenemos por qué etiquetarlos, hermanos, o creer que debemos de hablarles de Cristo de manera distinta. Hace unas semanas me vino a visitar una dama, ¿verdad? No recuerdo ni por qué salió a la plática el asunto de la homosexualidad. Y me dice: pastor, pero entonces ¿cómo debo de hablar a un homosexual? Dice: porque tenemos que defender la palabra, tenemos que tener la pureza, tenemos que tratarlos con... Digo: a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? Digo: ¿sabes? La palabra de Dios dice que a toda persona tenemos que hablarle con el mismo amor. ¿Por qué tendrías que hablarle de manera distinta? Si todo lo que está practicando es un pecado como el que tú cometías y yo cometía cuando alguien con amor nos llevó a Cristo. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? No son diferentes. No tenemos por qué etiquetarlos o creer que debemos de hablarles de Cristo de manera diferente. Tratemos con ellos, hermanos, con el mismo amor que nosotros fuimos llevados a la confesión y al arrepentimiento delante del trono de Dios, quien sin excepción ofrece gracia, misericordia y perdón para todo aquel que se acerca a Él. No se puede ser cristiano y homosexual. Esta es otra aseveración. No se puede ser cristiano y homosexual. Debe de haber un cambio radical de vida. Una persona que recibe a Cristo en su corazón con sinceridad no puede seguir practicando ningún pecado que cometía antes de haber creído, incluida alguna de esas orientaciones. Hace unos años vinieron a la iglesia dos jovencitos. Yo calculo 25, 30 años de edad. Como siempre, los recibimos, les saludamos, volvieron a venir, me acerqué con ellos: mira, yo soy el pastor, me llamo Germán, ¿qué posibilidad habría de que pudiéramos platicar un rato? Un día que ustedes, en la medida en la que sigan viniendo, me gustaría platicar, y lo que acostumbro a hacer con las personas cuando vienen.
Me dijeron, pues sí. Les dije, un día que tengan tiempo. Y me dijeron, pues ahorita. Pues órale. Y platicamos, bajamos a platicar a la oficina. Me dicen, bueno, pastor, pues entonces, no sé de qué nos vaya a platicar usted, pero lo primero que quiero que sepa usted es que nosotros somos gays y somos pareja. Ok, le dije. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí? No, pues íbamos pasando, ya hace tiempo. Qué perfecto, le dije, me da mucho gusto, qué bueno. Les dije, ¿en alguna ocasión habían visitado una iglesia? No, es la primera vez. Excelente. Les dije, ¿les gustaría saber qué es lo que enseñamos aquí? Sí. Y entonces empecé a compartirles de Cristo. Y uno de ellos empezó a llorar. Y yo continué dando el mensaje del Evangelio. Al final, yo hice una pregunta y les dije, ¿les gustaría recibir a Cristo en su corazón como Salvador personal? Uno de ellos me dijo sinceramente, no, a mí no me interesa. Le pregunté al otro, ¿y a ti? Dijo, sí, a mí sí. E hizo una oración. Les dije, ¿les molestaría si doblamos nuestras rodillas aquí en la oficina? No solo hacerlo, le dije, pero ¿podríamos doblar las rodillas? Dijeron, sí. Oramos, los abracé a los dos. Les dije, es un placer recibirlos, de verdad, y nada me encantaría que verles de nuevo por acá. ¿De verdad? Sí, no hay ningún problema. No, claro que no. Sigan viniendo, a mí me da mucho gusto que vengan. Pues sí, siguieron viniendo. No más de 2 o 3 veces. Pero el chico que me dijo que sí había aceptado a Cristo, yo le dije, oye, me gustaría, porque normalmente a las personas que reciben a Cristo en la iglesia les empezamos un proceso de discipulado, es decir, de enseñanza básica acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Me dijo sí. Nos vimos al día siguiente. Básicamente mi intención era confirmar la decisión por Cristo, y empecé a platicar con él. Y llegó un momento en que empezó a llorar y me dijo, pastor, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo vengo del estado de Veracruz y soy hijo de pastor. Yo me salí de casa y ya me empezó a comentar su historia. Llegó a la Ciudad de México y llegó al momento en el que se encontraba en esa ocasión. Y me dijo, cuando usted me empezó a compartir, yo empecé a recordar todo lo que había aprendido de niño. Todo aquello que yo sabía. Y Dios tocó mi corazón. Me dijo anoche, es decir, la noche anterior, yo le dije a mi pareja que ya no quiero nada con él, que la voy a dejar. ¿Y saben qué le pregunté? ¿Por qué? ¿Por qué la vas a dejar? Y él me dijo, porque yo creo que si yo recibo a Cristo, no puedo seguir igual. Le dije sí. Pero todavía preocupado por el otro, le dije, ¿y qué va a pasar con él? Yo le dije que yo quiero seguir viniendo al templo. Y él me dijo que no hay ningún problema, que si podemos estar juntos todavía. Y yo le dije que sí. Qué bien, le dije, qué bueno. Dile que siga viniendo. Lo volví a ver otra vez. Volvió a venir otra vez este muchacho. Igual lo abracé como la primera vez. La siguiente vez ya no vino. Y le pregunté a él. Digo, ¿y qué pasó con este muchacho? Me dijo, se fue, pastor. Me dijo que si yo no quería nada con él, pues entonces no tenía nada que hacer conmigo. Pero me dijo que sí estaba yo seguro. Le dije sí. Y me dijo, en realidad vengo a despedirme de usted. Le dije, ¿por qué? Dije, me voy a regresar. Perdón. Perdónenos. Me dijo, voy a casa.
Gracias, me dijo. Hace tiempo, en una reunión muy grande de pastores, éramos unos 300 pastores, y estábamos del baño lavándonos las manos. Y entre la plática de pastores, uno de ellos comentó que el domingo un homosexual había entrado a su iglesia. Y que una hermana, cuando lo vio venir, le dijo: engendro del demonio, ¿qué haces aquí? Vete. Hermanos, Jesús dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. La Biblia lo llama pecado. Es pecado. No se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo. No se puede. Debe de haber un cambio radical de vida, un completo abandono de las prácticas pecaminosas. Va a ser difícil, muy difícil. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo también: yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque saben algo que se enseña, hermanos, el día de hoy, por este movimiento, es que no hay verdades absolutas. Que la verdad como tal no existe, pero la verdad existe porque la verdad es Cristo. Y la verdad no es la iglesia bautista misionera, la verdad es Cristo, Él es el camino. Así que si nosotros hoy tenemos amigos, vecinos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, pero tenemos que orar con ellos, por ellos. Tenemos que entender que el Señor, ¿verdad?, no quiere que estén en esa cárcel durante toda su vida. Hermanos, la reingeniería social es algo que preocupa. Y es algo que preocupa, hermanos, porque lo que la reingeniería social pretende es cambiar la mente de la sociedad. ¿Y saben cómo lo hace? A través de programas de televisión, a través de comerciales, a través de spots, a través de novelas, a través de películas, a través de caricaturas, donde los niños con los niños se besan, las niñas con las niñas se besan, donde el comentarista gay, ¿verdad?, es bromista, es amable, es buena onda, es cuate, y entonces todo el mundo empiezan a jugar con los sentimientos, con las emociones. Ese es el primer paso de la reingeniería social. El segundo paso es promoverlo a través de imágenes públicas, de personas de renombre en la sociedad, para que los admiren. Mira, él es homosexual, él es trans, pero mira, es esto también, y entonces se le admire. Después, a través de la educación en el salón de clases, como dije hace un momento, para terminar, hermanos, con las leyes. Es decir, si no se acepta de manera natural, entonces de manera coercitiva. Y haciéndole creer a la sociedad entonces que no hay que hacer nada, pero tenemos que hacer algo nosotros, hermanos. Así que en lugar de espantarnos de que México está en el séptimo lugar, hermanos, tenemos que orar y decirle a Dios: Señor, perdónanos. Y tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que preocuparnos. En la ciudad corrompida de Corinto, a la que Pablo escribió y de la cual yo hablé, hermanos, hace un momento, el apóstol Pablo estableció algo que existe en este lugar: una iglesia. Una iglesia. La iglesia es importante y debe de ser importante, hermanos, gracias en medio de la sociedad en la que vive. Y Pablo, hermanos, estableció una iglesia en esa corrompida ciudad. Y en esa ciudad, hermanos, muchas personas empezaron a creer en Cristo, se convirtieron a Cristo y pudieron ver cómo el evangelio de Cristo podía rescatarlos, de tal manera que dice la palabra de Dios que fueron transformados en personas nuevas. Quiero que vayamos, estoy por terminar, hermanos, al pasaje bíblico que leímos casi al principio, es decir, la segunda cita, pero ahora voy a agregar un verso más. Voy a agregar lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, hace rato leímos 9 y 10, ahora voy a leer el 11. Y quiero que veamos, hermanos, lo que dice este pasaje de la Biblia. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios 6, 9 al 11. Casi termino, hermanos, sé que ya me extendí un poco. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais
Hermanos, hay personas que van por la vida diciendo: es que yo soy cristiano. Sí, pero si sigues bebiendo, si sigues maldiciendo, si sigues siendo ladrón, avaro, estafador, homosexual, trans, revisa tu corazón. Porque Dios cambia personas y Dios no miente. Dios no miente. Dios cambia personas. Por eso me atreví a dar el ejemplo, el ejemplo de estos chicos. Fue maravilloso escuchar a este muchacho decir: voy a casa, voy a buscar a mi familia. Quiero que mi familia sepa. Me dijo él en aquel entonces, no recuerdo si me dijo 15 o 17 años, que no los veo. Pero quiero que sepan que yo he nacido de nuevo. Y dice Pablo: esto erais algunos, ya no. Algunos miembros de la iglesia de Corinto habían practicado ese pecado, pero fueron redimidos por la sangre de Jesús, que los hizo libres gracias al establecimiento, predicación y actitud de amor de la iglesia, y fueron transformados. Así que yo quiero decir lo siguiente: si alguien está sintiendo alguna confusión respecto a su sexualidad, debe de hablar y de pedir ayuda. Hermanos, jóvenes, señoritas, si alguien está sintiendo alguna confusión respecto a su sexualidad, debe de hablar y debe de pedir ayuda, porque siempre es más fácil hacerlo cuando apenas está esa inquietud en el corazón, que cuando ya sea equivocadamente dando rienda suelta a la forma equivocada de llenar los vacíos del alma, de quitar el dolor del maltrato, del abandono o del abuso de cualquier índole. Lamentablemente, hermanos, muchas personas, ¿verdad?, de esta comunidad se han quitado la vida, se han suicidado, porque creen que Dios los rechaza, pero es una idea equivocada. Dios los ama. La Biblia dice que Él ama a todo ser humano. Él aborrece el pecado, como aborrecía el mío. No uno en específico. Y en este sentido, todos podemos acercarnos a Cristo con la esperanza de ser transformados en nuevas personas, sin importar nuestro pasado. Y la iglesia, nosotros debemos de estar, hermanos, preparados para funcionar como una comunidad de ayuda, de comprensión y de restauración. Para que si algún día Dios nos bendice recibiendo una persona así, que se haga nada para Cristo, nosotros todos seamos una comunidad de ayuda, comprensión y restauración. Conclusión: Dios, hermanos, solo estableció un género y un sexo para cada individuo, y es así no desde que nace, desde que es concebido. Eso es importante. No es un sexo que se tiene cuando se nace, es cuando se concibe, masculino o femenino. Ninguno es más valioso que el otro. Cuando una persona, por diferentes circunstancias de la vida, asume un camino distinto al establecido por Dios, puede volver de ella por medio de Cristo, porque Él ofrece libertad. Hermanos, que Dios los bendiga.